El segmento Lo Pienso y Lo Digo con nuestro compañero Martín Urrizaiki. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día. Bueno, buen muy jueves buenos días para todos. Igualmente, Gracias. igualmente. Lo tengo que decir, ¿no? ¿Qué te Porque quedaste me pensando? fijo de manera particular. No, que el segmento, ¿cuántas repercusiones en las redes? ¿Sí? El Pienso y Lo Digo. Sí, sí. Es que es muy interesante. Sí, con los comentarios. informes que arman. Así Sí. que, Muchas críticas. No, está bien, participación. Sí, A veces Claro. se está de acuerdo, a veces no se está de Como- acuerdo como dice- con lo que se dice. Como Esa dice es- una gran referente de los medios de comunicación, Mirta Legrand, que hablen Que- mal o bien, pero que que hablen, hablen. ¿no? Eso, Bueno, claro. Es así. Bueno. Temas interesantes. ¿Y hoy? Tratados. Bueno, ¿Qué vamos a hablar elegiste? de una de las instituciones más importantes que tiene el mundo, también la Argentina. Hoy vamos a hablar de la Iglesia, particularmente en nuestro país. La Iglesia está en el centro del debate a propósito, por ejemplo, de su posicionamiento por la ley del aborto seguro, legal y gratuito, por las críticas que desde los sectores feministas o los sectores de mujeres hacen hacia la institución y la injerencia que la Iglesia tiene en ciertas discusiones del orden público. También la política se ha ocupado de criticar los posicionamientos de la Iglesia, lo hemos visto durante la última campaña electoral presidencial, con tantos cuestionamientos y críticas hacia el Papa Francisco, hacia la Iglesia, hacia la Universidad Católica por dar a conocer las cifras de la pobreza. Bueno, en todo esto de la Iglesia ha quedado en un laberinto social, ¿no? La sociedad también ha puesto en discusión algunas cuestiones de la Iglesia, como por ejemplo el financiamiento. Claro. ¿Quién sostiene el culto católico? Claro. Hasta hace no mucho tiempo el Estado Nacional destinaba una partida muy importante de dinero para pagar el sueldo de los obispos, de los arzobispos y también para contribuir a ciertas obras que realiza la Iglesia. Después de la discusión social, la Iglesia decidió prescindir de ese aporte económico que hizo el Estado y ahora tendrá que buscar otras fuentes de financiamiento. Para encontrar esas fuentes de financiamiento, la Iglesia encargó una encuesta. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver una encuesta con el dinero que le hace falta a la Sí, ¿qué Iglesia. pregunta? A la Iglesia le preocupa saber si sus fieles estarían dispuestos a sostener la Iglesia, mira. a hacer aportes económicos para sostener la Iglesia. Pero más que eso, les interesa conocer cuál es la percepción que hoy los fieles y los argentinos en general tienen de la Iglesia. La aceptación o no que tienen de la institución hará o no un posible sostenimiento por parte de los fieles, como sucede en otras iglesias, como por ejemplo las iglesias evangélicas que se sostienen con los aportes de sus propios fieles. Se me viene, discúlpame Martín, una sola cosita. Se me viene a la mente rápidamente aquel estudio que se realizó, o censo, encuesta, en donde cómo marcaba que año tras año la Iglesia Católica iba iba perdiendo, perdiendo iba fieles. reduciendo fieles, ¿no? Bueno, nos vamos a detener en los números. Esta encuesta, como les digo, fue una encuesta encargada especialmente por la Iglesia Argentina y los resultados se han dado a conocer hace algunos días nada más. La realizó esta encuesta una consultora privada sobre unos 2.900 casos, casi unos 3.000 casos en distintos lugares del país. Vamos a compartir algunos de los datos. Dice esta encuesta, un 67% de los argentinos se define como católico, un 10% como evangélico, 21% dice no tener ninguna religión y un 2% pertenece a otros cultos. Pero fíjense, casi 7 de cada 10 argentinos se define como católico. La Iglesia Católica sigue siendo la más fuerte en todo el país, pero la mayor fortaleza de la Iglesia se concentra en la región del noroeste argentino, el noreste argentino y la región de Cuyo, algo que está a la vista por la injerencia que tiene la Iglesia en esas regiones en ciertas discusiones, ¿no? Donde se les da una importancia mayor a las opiniones que vierten, por ejemplo, los sacerdotes o los obispos. En la población general, la imagen positiva de la Iglesia es de 48%. 5 de cada 10 argentinos tienen una buena concepción de la Iglesia y entre los católicos asciende al 61%, es decir, que entre quienes se confiesan como católicos, 6 de cada 10 dicen que la Iglesia tiene una imagen positiva o valoran como positiva la imagen de la Iglesia. Otros datos, 6 de cada 10 argentinos, el 61%, declaran estar poco o nada familiarizados con lo que realiza la Iglesia en el país. Fíjense, esto es alarmante para la Iglesia, Sí. uno de los datos más preocupantes, porque la mayoría de los argentinos no saben qué es lo que hace la Iglesia o qué otras obras, más allá de dar misa, Claro, tiene la mirá Iglesia vos. argentina, que tiene muchas obras desplegadas en el país, desde el trabajo que realizan con Cáritas Argentina, a las universidades que hay en distintos puntos del país, los colegios que son confesionales. Hay una tarea social importante de la Iglesia que
6 de cada 10 argentinos están desconociendo. Solamente el 16% de los católicos dice asistir semanalmente al servicio religioso. 16%. Un número muy reducido. El 13% va una vez al mes, el 49% menos aún, es decir, que menos de un mes va salteado, y el 22% no va nunca. Claro, algunos por alguna fecha, Navidad, ¿viste? O sea, te definís como católico porque te han bautizado, tomaste la comunión, pero no tenés una práctica de la religión. Y esto es la gran mayoría, solo el 16%. Es decir, apenas 2 de cada 10 van a misa o participan de las actividades de la iglesia. La mayoría cree que esto es una crítica que le hacen a la iglesia. La mayoría cree que no experimentó cambios o que estos fueron insuficientes ante las transformaciones que está teniendo el mundo. Le achacan una visión dogmática y aquí aparece una cuestión. La mayoría de las críticas hacia la iglesia están vinculadas por sus posicionamientos sobre ciertos temas y particularmente por los casos de abuso y la forma en que la iglesia ha abordado la pederastia y otras cuestiones que ya hemos conocido. Más datos. Casi 5 de cada 10 argentinos piensan que el principal beneficiario del trabajo de la iglesia es el propio clero. O sea, la gente cree que la iglesia solo se beneficia a ella, los obispos, los sacerdotes y las monjas. El 21% considera que es la población a la que ayudan, es decir, que el beneficiario de la iglesia es la población a la que ayudan, los que están vinculados con la iglesia, mientras que el 17% cree que es la población en general la beneficiada. Solo un 5% cree que es el Estado el que se beneficia con las acciones de la iglesia. El 35% de los argentinos cree que la iglesia no necesita dinero. Este dato también es sustancial porque vos tenés casi 4 de cada 10 argentinos que dicen que la iglesia no necesita dinero. Así que les va a ser difícil a la iglesia salir a pedir dinero cuando la mayoría cree que no lo necesita, ¿no? El 44% piensa que el Estado es su principal sostén. O sea, la gente está creída de que es el propio Estado el que sostiene a la iglesia. Un 27% de los fieles y un 27% de los consultados cree que son los fieles los que aportan el dinero y el 12% el Vaticano. Llamativamente, el 59%, esto es 6 de cada 10, considera que debe ser la Santa Sede, es decir, el Vaticano, la que debe financiar la iglesia. Todos estos son resultados de la encuesta que la misma iglesia son resultados que la iglesia pidió. Este estudio se llama Vínculos, Sociedad e Iglesia, Sensibilidad para Donar. Fue realizado por la consultora Voice y se hizo sobre 2.790 casos. Los resultados se dieron a conocer el pasado 4 de marzo y dan cuenta de una realidad que es sumamente preocupante para la iglesia argentina. El último censo que se había realizado en Argentina de la población católica, que fue en la década del 60, había dado cuenta de que el 90% de los argentinos era católico. Estamos viendo cómo 50 años después nos encontramos con un 30% menos de la población argentina que se define como católica. Pero lo más llamativo quizás tenga que ver con esos otros datos que nosotros les damos. Solo el 16% participa activamente en la iglesia y el 35% no cree que la iglesia necesite dinero. Por lo tanto, va a ser difícil convencer a los fieles de que aporten su dinero para el sostenimiento de la iglesia. ¿Y qué pensarán de la mayoría iglesia, de los fieles define dentro de la acción de la iglesia o el rol de la iglesia esta cuestión espiritual de acompañar a los fieles, de realizar aportes a la sociedad, de evangelizar, transmitir valores, pero una gran mayoría desconoce la otra labor que tiene la iglesia, que tiene que ver con lo social, el despliegue territorial, atender demandas que son urgentes en lugares donde el Estado no está presente, porque eso también lo hacen las iglesias, los sacerdotes. La iglesia está en un verdadero laberinto, lo confirman los datos, lo confirmó el año pasado un estudio realizado por el CONICET que evaluó las creencias, no solo la cuestión de la iglesia católica, sino la cuestión de las creencias en general, y que ya hablaba de datos alarmantes para las iglesias, y ahora esta encuesta encargada por la propia iglesia parece ratificar esos datos, que suman mucha preocupación para una institución que, repito, es una de las más importantes en el mundo. Tiene 1.700 millones de fieles a lo largo del mundo y particularmente para la Argentina. Y con una incidencia en lo social y en lo político realmente pero muy importante. Muy importante. Pero digo, actuarán en consecuencia ahora con estos datos porque podría servir para lo importante algo, ¿no? sería para revertir que esa visión que cosas. Tienen los fieles, como por ejemplo la visión muy dogmática de ciertos temas o el abordaje de los casos de pederastia,
puedan revertirse, ¿no? Que puedan cambiar a tiempo para que esos fieles no dejen de tener esa visión de la Iglesia Católica. Sí, y en volver a Argentina, captar por fieles. ejemplo, Sí. el caso paradigmático, el abordaje del caso del cura Grassi, Bueno, claro. deja al descubierto eso, que la Iglesia se manejó muy mal en ciertos temas, aún hoy se sigue manejando muy mal, cubriendo, entre comillas, a muchos sacerdotes que merecen la peor pena Sí, por haber... claro. por haber terminado con la infancia de muchos niños y niñas en casos de abuso y de pederastia. Y el caso es donde la Iglesia como estructura está comprometida, el caso del próbolo, ¿no? Del Instituto Próbolo de Sí, Mendoza. por supuesto, no. También Una cuestión un caso horrorosa. absolutamente aberrante. Martín, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Perdón por tantos números, pero, pero No, son re muy interesantes. significativos. charlándolo. No los son- conocíamos. Son muy significativos realmente y que, bueno, ponen a la luz la situación de la Iglesia en Argentina. Así es. Muchas gracias. Gracias, lo vemos más tarde, lo vemos a Bueno, las 13. Sí, por supuesto a las 13. Nos Hasta estamos luego. viendo.